¿cuál es para vos el futuro del deporte? Para mí, y me hago cargo de lo que digo, parte del futuro del deporte se encuentra en el pasado. Como volver a lo esencial. No es un regreso temporal, sino ontológico. Como volver al ser, a las cosas más básicas que nos dan como esa tranquilidad, esa estructura, ¿no? Estar al aire libre, tomar sol, hablar con amigos. Creo que son cuestiones muy básicas que en algún momento, de una vorágine tan grande y ir tan rápido, perdimos contacto con eso. Yo creo que hay un gran anhelo de volver a ese lugar, ¿no? Como si, dejo el cel un rato y me pongo a contemplar este paisaje. Dejo de estar tanto tiempo mirando la tele en el sillón para encontrarme con un amigo a tomar un mate. Y aunque te parezca mentira, eso para mí es estratégico para el desempeño y el rendimiento deportivo. Bueno, bienvenidos una vez más al podcast de la Universidad que no conocías. Hoy tenemos un episodio especial para todos ustedes. Nos acompaña el licenciado Sebastián Blasco. Así que bueno, nos va a estar contando un poquito de qué es lo que hace él y cuál es su vinculación con la psicología. Así que bueno, nada, Sebas, gracias por haber venido hoy. Placer, gracias por la invitación. Yo te conocí recién, estuvimos hablando un poco, y sí un poco a qué te dedicás y cuál es tu campo de trabajo, pero ¿querés contarle un poco a la gente a qué te dedicás vos en el día a día y también todo lo que vos quieras contar de vos? Seas bienvenido. Dale, buenísimo. Estudié psicología. Dentro del mundo de la psicología siempre me interesó más el existencialismo, el humanismo. Me formé en eso. Y siempre tuve un interés muy grande por el deporte. Hice mucho deporte durante toda mi vida y ese mundo me atrapaba, me llamaba, me convocaba. En un momento de mis inicios como estudiante empecé a pensarme vinculado a trabajar en el deporte. Y hoy por hoy trabajo de eso. Trabajo como psicólogo acompañando deportistas a poder conectarse de una forma más saludable con su deporte, a nivel individual, en mi consultorio, y también a nivel club. Qué bueno. Y siempre hablamos con mucha gente, estamos trayendo gente que está vinculada al deporte y con la psicología, porque como te decía, el podcast, el 90% de los invitados que han venido han sido licenciados en psicología. Y siempre hablamos de esto, o nos cuentan también, de que la psicología deportiva es algo que es muy moderna de alguna manera, contemporánea. Pero vos también me contaste, igual que hace 10 años más o menos que vienen dirigiendo ustedes una diplomatura en la Universidad Austral. ¿Por qué crees que la psicología deportiva de alguna manera está en auge ahora o está creciendo ahora en estos momentos? A ver, hace un tiempo ya que todas las variables físicas, técnicas, tácticas, estratégicas están llegando como a la cumbre de su posibilidad. El diferencial empieza a estar en lo mental, en lo emocional, ¿no? Por eso es que en los últimos tiempos cobra más relevancia. Y después pasaron ciertas cosas a nivel contexto que también favorecieron este despliegue, ¿no? Me acuerdo el Dibu Martínez diciendo que hablaba con su psicólogo permanentemente durante Qatar 2022. Y, bueno, ese tipo de situaciones, o Simone Biles, o Iniesta, o Phelps, o Federer, que hablan de la importancia del factor emocional, lo empieza a popularizar más, la gente lo empieza a entender un poco mejor y eso nos abre un poco más la puerta para poder ingresar a ese mundo. Sin duda, sí. Yo el otro día hablaba, por ejemplo, con un entrenador de tenis acá en Argentina que es muy, muy conocido, Alejandro del Toto Cerúndolo, que tengo muy, muy buena relación, y hablamos de todos estos términos que se le atribuyen al tenista con respecto a su condición mental del rendimiento, ¿no? Como el tenista quemado, por ejemplo, que es un término que aparece ahora, recién ahora, después de los años 2000, 2005, que antes no existía, o sea, no se hablaba de eso, y ahora un poco trayéndolo con lo que me contás vos, aparece de una manera como una necesidad de llegar a los picos de rendimiento físico y demás, como diciendo, bueno, tenemos que tener un componente más, porque se está poniendo tan exigente el circuito, en este caso en el tenis, pero puede ser en el fútbol. Sé que vos estás vinculado también a ese deporte, pero en todos los deportes de alguna manera está tan competitivo que se necesita otro ingrediente más, ¿es así? Exacto. Totalmente. Creo que, ya que te gusta el tenis, ¿no? Hace poquito vi la serie de Alcaraz, no sé si la viste, ¿no? A mi manera. Sí. Espectacular. Y lo muestra de una forma muy nítida. O sea, el tipo no renuncia
a su expertise, no renuncia al sacrificio que implica poder estar ahí, ni al entrenamiento, pero no está dispuesto a renunciar a su dimensión personal, ¿no? Entonces, hay algo que se empieza a integrar mucho mejor y que yo lo celebro como humanista que soy, que al entrenamiento tiene que venir acompañado de bienestar emocional, ¿no? Entonces, todos estos costos de un paradigma pasado, de la exigencia constante y la presión, seguramente nos hicieron tomar conciencia que hay que acompañar el entrenamiento con bienestar emocional. Y si vos me preguntás a mí, ¿para dónde va el futuro del deporte? Bueno, hacia este lugar, ¿no? Un mayor cuidado de la emocionalidad del deportista. Y ahí es donde la psicología ingresa con mucha fuerza. Claro, sin duda. Sí, lo de Caras es realmente muy interesante y también que es justo al alcance como plataformas de Netflix y demás, que hay una divulgación mundial. Pienso un poco en esta relación de, justo en el tenis, ¿no? Que esta relación del entrenador con el jugador y después por ahí un preparador físico y ahí está, se acabó el equipo, digamos. Son 3 4 personas a comparación de equipos como el fútbol, que es un equipo mucho más grande. Pero siempre se tuvo una visión, por lo menos en este deporte, como muy autoritaria del entrenador, ¿no? Hacia el jugador. Y el tenis es muy irónico, por ahí como algunos otros deportes también comparten esto, que es de los pocos deportes donde vos podés echar a tu jefe, se dice. Porque vos, si tu entrenador no te gusta el método con el que estás trabajando, vos sos el que tiene la decisión final de echarlo porque lo estás contratando vos. Entonces ya por ese lado me llama mucho la atención la dinámica que existe. Y de alguna manera este trabajo del psicólogo, con lo que vos me contás y lo que estoy observando, viene un poco a romper, ¿no? Un poco con esa autoridad, como más ese diálogo de juego que se da en la serie Alcaraz, de a mi manera, como dice él, de decir, no, yo también quiero salir de fiesta con mis amigos porque tengo 22 años y no quiero terminar quemado por lo que me exige el circuito ATP, que es realmente muy grande. Creo que en la serie se ve un poco esa puesta de juego donde salta uno de los entrenadores o el fisioterapeuta y dice, no, Carlos está haciendo las cosas mal o está haciendo las cosas bien. El entrenador mismo, Ferrer. El entrenador mismo. Dice, yo no sé si es posible esta integración, no sé si va a poder, no sé si va a llegar, no sé si va a poder cumplir con sus propuestas o anhelos, pero lo que sí sé, dice, y ahí se pone contundente, es que si yo no le permito a él ese momento de ocio, de distensión, de esparcimiento, no rinde dentro de la cancha. Por eso se lo permito, no porque esté de acuerdo. De hecho, tiene una postura muy marcada y parecería que no está de acuerdo con eso. Sí, sí, sí. Pero es estratégico. Si yo no le permito eso, no me rinde, ¿no? Entonces creo que hay una forma diferente. No sé si es peor o mejor. Cada uno tendrá su propia mirada. Pero sí es diferente. Hay un reclamo nuevo de jóvenes atletas que dicen, che, hemos visto los costos que han pagado los que pasaron por acá antes y no queremos eso. Queremos algo diferente. Y gran parte del seno deportivo de la sociedad habla de fragilidad, ¿no? Yo no sé si es fragilidad. Por lo menos me lo pregunto, ¿eso es fragilidad claro. O capaz es mayor posibilidad de entrar en contacto con lo que sienten, con lo que necesitan, con lo que les pasa? Dejo el interrogante, no tengo claro. respuestas. Claro, verdad. Está bueno, me gusta eso que planteas como ambas posibilidades, ¿no? Como cada uno va a terminar eligiendo el método y demás. Y la verdad es que se me vienen tantas cosas a la cabeza con lo que decís. Es realmente muy interesante. Y pensando en esto en Alcaraz, ¿no? En el sentido de diciendo, yo hago esto a mi manera, justamente, y el entrenador dice, como diciendo, tengo que negociar porque no me queda otra. Pero a veces también opinaba con gente que ha visto la serie también y me decían, no, pero está buena la postura del entrenador de decirle, como diciendo, no, esto no lo hagas, para que él justamente entre y encuentre en ese balance de fuerza. Porque por ahí si es el entrenador, perdón que lo diga así, pero un tiro al aire, Alcaraz no sería el jugador que es hoy. Pero es realmente muy interesante. Y con esto de la concientización de la salud mental, y vos hablas de la fragilidad, de que mucha gente por ahí ve esto como novedoso y dice, no, es una postura frágil o débil de los deportistas de hoy en día, de la generación millennial Z, y que vos realmente venís y decís, no, pensémoslo de otra manera. Me acuerdo, no sé si lo llegaste a ver, el documental de Fish, que fue un jugador americano, tenis, y gran jugador, y que sacó uno de los primeros documentales hablando sobre su salud mental y sobre su relación con la ansiedad particularmente. Y es realmente muy interesante. Y ahora la gente ya está hablando de estas cosas, ¿no? O sea, ya creo que cualquier jugador de 16, 17 años en formación puede ya saber de estas cosas. Y vuelvo a esto que te comentaba de la conversación que tenía con Alejandro Cerúndolo, y me comentaba que
él cuando tenía, no sé, más o menos 30 años, que ya estaba terminando su carrera deportiva, él, partamos de la base que hoy tiene más o menos 65 años, jugaba al tenis en otra época, y que por primera vez escuchó el término TAG, ¿viste? Trastorno de ansiedad generalizada, cuando tenía 35 años. O sea, él pasó una carrera entera viajando a través de un raquetero y una mochila sin tener conciencia de que todas estas cosas podían ser puestas en palabras. Y bueno, no quiero seguir hablando, pero se me hacen muchas cosas a la cabeza con todo esto que estás contando. Hemos dado pasos agigantados y para bien en la concientización sobre la salud mental, no solo en el deporte, en cualquier ámbito de incumbencia del ser humano. Y eso hay que celebrarlo, ¿no? Los costos estuvieron a la vista. Ahora, ¿estamos exentos? No, nos queda un camino largo por delante también. O sea, año tras año se incrementa el trastorno de ansiedad y depresión a nivel mundial, más aún en los jóvenes, más aún en el deporte, porque el deporte tiene una propuesta de base que lo hace muy permeable a ese tipo de dificultades. Por ejemplo, la exigencia, la monotonía, la repetición, la presión. Entonces, si no tienen un resguardo, si no tienen factores protectores que lo puedan correr de esa identificación exclusiva, se puede caer fácilmente en estos lugares. Claro. Sí, y yo también creo, esto por ahí ya va algo más personal, ¿no? Pero como una especie de arma de doble filo, no sé si vos me podrás corregir, en el sentido de que esta concientización por ahí genera como una sobreconcientización, por poner una palabra, y que puede hacer que muchos jugadores o no estén por ahí pendientes de más, ¿no? De su estado emocional, en el sentido de que por ahí el tenis es un deporte, todos los deportes de alto rendimiento estás constantemente analizando todas las variantes, porque realmente al tener que rendir y comer también de eso, ¿no? En algunos deportes más que en otros, seguramente el mundo del tenis tenga más rumiación mental que, por ejemplo, el mundo del fútbol, que no hay tanto nivel de pensamiento consciente, a veces hasta inclusive por menos, ¿no? Digo, cada deporte tiene sus propios desafíos. Seguramente el tenis, que tiene algunas cositas así como más del mundo obse, podría tener mucho esto, ¿no? Como estar demasiado pendiente o sobreanalizando este tipo de cuestiones. Yo creo que el objetivo del psicólogo es siempre tirar de la soga del otro lado, ¿no? Como compensar. Si el discurso está muy corrido hacia un lado, bueno, tiramos para este lado. Si está corrido para este lado, tiramos para este lado, ¿no? Pero lo que sí puedo decir como una generalidad es que el entorno deportivo le faltan palabras, ¿no? Hay mucha acción, hay mucho cuerpo, no hay tanta posibilidad para entrar en contacto con lo que se siente, con lo que se pasa, con lo que se registra. Entonces tenemos que habilitar espacios para que haya palabra. Claro. Sí, porque es 100% cierto esto y como que tenemos muy asociado por ahí en el día a día con las personas, el lenguaje criollo, digamos, que de alguna manera el hacer actividad física o el trabajar el cuerpo está asociado con el bienestar y la salud mental, que es 100% cierto, pero en este caso, en deportistas de alto rendimiento donde están todo el día poniendo el cuerpo, de alguna manera vos venís como bien decís, están necesitando la palabra, no están por ahí necesitando tanto el cuerpo, que justamente es su campo de trabajo, ¿no? Totalmente. Tal vez el desafío es inverso al que es en el resto de las jóvenes de la sociedad, ¿no? Que hay mucho sedentarismo, hay mucha racionalización. Bueno, acá pasa un poco lo contrario, ¿no? Que para algunas cosas está buenísimo porque es un factor protector, por ejemplo, contra lo que es uso de redes sociales, celu y demás, pero que después tiene otros disparadores que son mucho más cruentos. Entonces, hay que ir viendo para dónde compensar. Y ya que hablaste justo del fútbol y demás, te quería preguntar por ahí, como yo desconozco también, nunca fui muy fanático del fútbol, me gusta el fútbol como cualquier persona, pero no miro, no analizo. Por ahí, ¿cuáles son aquellos desafíos que vos crees que se dan en los futbolistas hoy en día con respecto a la psicología o otros temas? Primero que hay mucha más aceptación. Esas barreras de resistencia han ido cayendo con el tiempo y también gracias al trabajo de otros colegas que han estado antes que nosotros, que han abierto ese campo. Segundo, creo que un gran desafío actual tiene que ver con la exposición constante a la mirada del otro, ¿no? Y esto está exacerbado por las redes sociales. Claro. Hoy creo que estamos muy atravesados, ¿no? Con la aceptación, el like, el que te sigan, el que te quieran, el agradar constantemente.
Y vos imaginate que estás haciendo una actividad que está expuesta y es vista por miles de personas y capaz quedas un poco rehén, ¿no? De los comentarios y demás. Yo creo que eso es una problemática relativamente nueva, Sí. muy compleja, difícil de erradicar. Después tenemos otros nuevos desafíos que se nos presentan, por ejemplo, el tema de las apuestas online deportivas. Es un temón muy complejo, que hoy por hoy diría que a nivel estadístico afecta prácticamente a la mitad de la población joven que tiene algún tipo de vinculación deportiva. Es de fácil acceso y puede a veces inducir o llevar a mecanismos adictivos complejos, ¿no? También alteraciones de sueño, producto de los otros dos disparadores anteriores, ¿no? El uso excesivo de redes sociales, uso del celu por apuestas, hay una merma en el sueño que después afecta el rendimiento. Entonces creo que está buenísimo que como psicólogos, formadores, padres, madres, familia y demás, estemos en tema, ¿no? Que nos actualicemos, que nos informemos, que estudiemos, bueno, qué está pasando con las redes sociales, qué está pasando con el sueño, cuál es el impacto que tiene el uso de pantallas en los jóvenes, qué pasa con las apuestas. Creo que hay temas que tal vez como nos resultan ajenos o hasta inclusive antipáticos, los dejamos de lado. Y la idea es justamente lo contrario, es conocerlos para poder prevenir, para poder anticiparnos, para poder conducir, para poder guiar. Sí, sin duda. Yo conozco, bueno, traigo vuelta el tema del tenis, ¿no? Pero hablo con muchos jugadores amigos y demás, y ya tienen desactivado, por ejemplo, los comentarios en las publicaciones de Instagram, porque se cansaron de no poder estar tranquilos con el celular y que cada vez que pierden un partido o por ahí ganan, les explota el celular con amenazas de muerte, le mandan mensajes a los familiares, y ellos sienten una responsabilidad tremenda, porque dicen, che, yo no quiero que, pobre mi mamá, que está en Buenos Aires, tranquila, mientras yo estoy jugando un torneo en Europa, que le llena amenazas de muerte, porque justo alguien puso una apuesta que no tiene nada que ver conmigo. Entonces, claro, como vos decías, es algo nuevo, esto es un problema como epocal, digamos, que antes por ahí con la globalización no pasaba, ¿no? Sí, y creo que tenemos que, a ver, che, Sebastián, ¿cuál es para vos el futuro del deporte? Para mí, y me hago cargo de lo que digo, parte del futuro del deporte se encuentra en el pasado. ¿Mm? Como volver a lo esencial. No es un regreso temporal, sino ontológico, como volver al ser, a las cosas más básicas que nos dan como esa tranquilidad, esa estructura, ¿no? Estar al aire libre, tomar sol, hablar con amigos. Creo que son cuestiones muy básicas que en algún momento, de una vorágine tan grande y ir tan rápido, perdimos contacto con eso. Yo creo que hay un gran anhelo de volver a ese lugar, ¿no? Como si, che, dejo el cel un rato y me pongo a contemplar este paisaje. Dejo de estar tanto tiempo mirando la tele en el sillón para encontrarme con un amigo a tomar un mate. Y aunque te parezca mentira, eso para mí es estratégico para el desempeño y el rendimiento deportivo. Porque de alguna forma es un canal de acceso a lo más profundo de nosotros. Y creo que una persona que está conectada con lo que es, con lo que siente y lo puede manifestar, lo va a hacer mucho mejor. Claro. Sí, sí, lo relaciono mucho con este concepto de Byung-Chul Han de los cables a tierra, ¿viste? Como ver el deporte de alguna manera, como eso que vos dijiste, ontológico, volviendo hasta por ahí a los orígenes del deporte, como ese ritual, a esa ceremonia que no necesariamente está puesta para el espectador, como es en este caso el alto rendimiento, que termina siendo un negocio y que, bueno, hace que justamente mucha gente pueda vivir de lo que le gusta, que es el deporte que eligió. Pero es algo que, como vos decías, los padres, los formadores y demás tienen que informarse y tienen que estar puestos en la escena por los desafíos que van a venir. Sí, por eso a mí me gusta mucho confrontar a los deportistas con una pregunta muy básica, muy fácil, muy simple, muy sencilla, que es, che, ¿para qué haces lo que haces? ¿Cuál es el sentido que está detrás de tu práctica? Y cuando no encontramos respuestas, bueno, ahí tenemos un gran problema, porque a veces tal vez lo hacemos para un otro, ¿no? Para mi representante, para mi club, para mi papá, para mi mamá, para mi novia, para mi novio, para ganar dinero. Pero creo que la pregunta es para nosotros, che, ¿para qué lo haces? Y en casi todas las respuestas, después de haber depurado un poquito todo el campo, aparece una única palabra que es para disfrutarlo, ¿no? Para divertirme, para poder celebrarlo,
creo que la esencia del deporte es esa, es un lugar de encuentro con uno mismo, que a veces está sesgado, distorsionado por intereses periféricos, que obviamente entran en juego, no soy tan ingenuo como para decirte que no, pero nuestro trabajo es volver a tomar contacto con ese motivo básico inicial de por qué hacemos lo que hacemos. Claro, totalmente. Y pienso en algo de esto que vos decías de, bueno, ¿por qué haces lo que haces, no? O por quién estás jugando, o por quién estás luchando tanto. Y yo lo noto como, lo relaciono también desde el otro lado, del lado B, con algo muy ancestral, ¿viste? Relacionado a una guerra que mucha gente en el día de hoy te dice, bueno, hoy en día el deporte es lo que más se asemeja a una guerra sublimada de alguna manera, ¿no? Como esa característica del ser humano de dejar todo por algo y siempre dice, no, yo esto se lo dedico a mi mamá, ¿viste? Cuando escuchás en los reportajes y demás, que yo no lo veo como algo malo, lo veo como algo genial, tener presente a toda esa gente que está ahí, pero como vos decías, y decías antes, poco el trabajo del psicólogo venía a ser esa cuerda, ¿no? Como tirar un poco de qué extremos, de qué extremo estamos y poder justamente llevarlo a un lugar más orientado a la salud. Sí, y es cierto que el deporte tiene ciertos resabios bélicos muy intrínsecos. De hecho, siempre le propongo a los alumnos un ejercicio muy pintoresco, que es cuántas palabras de un relato dominguero futbolístico identifican que tienen que ver con la guerra, ¿no? Empiezan a aparecer un montón. Tanque, cañonazo, remate, disparo, hachazo, estrategia, ataque, defensa. En realidad, prácticamente el 90% de las palabras que se utilizan. Hay en el mismo deporte condimentos que tienen que ver con lo bélico, pero también, aparte de eso, el deporte tiene que ver con una posibilidad de trascendernos más allá de nosotros mismos, en una tarea que tenga valor, que tenga sentido, compartiendo con otra persona a la cual amamos y queremos. Entonces creo que tenemos como dos posturas del deporte, una que puede llegar a ser vista como un lugar para canalizar y sublimar toda esa agresividad, y otra como un vehículo para poder conocernos, para poder desplegarnos y para poder trascendernos. Bueno, yo opto por la segunda, ¿no? Claro. Y ahí va un poco también tu campo de estudio en interesarte por la logoterapia o todas estas cosas del sentido, ¿no? Para la gente que no conoce o por ahí no está escuchando a algún deportista en este momento, eh, ¿te gustaría contarle un poco algo sencillo sobre esto que vos estudiaste sobre el sentido y la logoterapia, como para que por ahí lo aplique en su práctica del deporte de alguna manera? La logoterapia es una corriente psicológica postulada por un autor, Viktor Frankl, quien padeció la vivencia en los campos de concentración en Auschwitz, que es muy reconocido por un libro particularmente, aunque tiene un montón, que es El hombre en busca de sentido, ¿no? Ahí cuenta toda su experiencia vivenciando diferentes guetos y campos de concentración y cómo más allá de los condicionantes que él tenía, siempre pudo elegir vivir, ¿no? Decirle sí a la vida a pesar de todo. Y a mí me interesó particularmente todo el legado existencialista, logoterapéutico, y a partir de un par de escritos de Frankl, porque habla de deporte en algún lugar de sus libros, me pareció interesantísimo llevarlo como visión antropológica para el mundo del deporte. Me parecía que era genial, que cuadraba perfecto, ¿no? Y que el deporte lo que necesita, desde mi punto de vista particular, es humanizarse, ¿no? Creo que en algún momento se ha distorsionado y se ha vuelto un tanto mecanicista, materialista, y tal vez lo que necesita es una mirada, ¿no? que lo rehumanice. Y ese es nuestro desafío, de los que estamos ahí metidos, como volver a darle al deporte lo que es del deporte, que es su dimensión más personal, ¿no? De mirar a la persona detrás del deportista, de tomar conciencia que más allá y más acá de sus resultados, de sus logros, tienen padecimientos, necesidades, vulnerabilidades, debilidades. Y bueno, lo que están pidiendo, y esto es lo interesante, que es un reclamo, es que nosotros los miremos de esa forma a ellos. Y eso es lo que pasó en la cuarentena y con Simone Biles en Tokio y demás. Es un quiebre en el cual necesitamos esto. Están a la altura de las circunstancias, nos dicen. Y creo que hemos, en mayor o menor medida, respondido a esa demanda, ¿no? Fíjate que los últimos Juegos en París tuvieron un montón de iniciativas destinadas a resguardar el bienestar psicológico. Hasta inclusive una imagen pintoresca, el equipo de gimnasia artística de Estados Unidos llevó un perro terapeuta, que era un golden, no sé si lo viste, ¿no? No lo vi, no lo sabía. Mira la remera de Estados Unidos y demás. Mirá. Tal vez es un exceso, qué sé yo. No, está bueno. Claro. Pero es un símbolo que te marca cuán importante es, cuánto le estamos destinando a esto, ¿no?
Interesante. Sí, y por ahí ya me veo que me respondiste esta pregunta que te voy a hacer ahora, pero me encantaría preguntarte algo así como tan básico de ¿qué te motiva a vos a trabajar con deportistas? Em, Todos tenemos como una especie de vocación barra misión. Después la podemos cumplir en mayor o menor medida, ¿no? Pero yo siento que parte de mi horizonte profesional es justamente lo que acabo de decirte recién. Es una mirada que trate de sembrar calidez, compasión, comprensión, afecto, empatía, ¿no? Que tal vez son palabras que suenan muy bonitas, pero que en el mundo del deporte, que suele ser un mundo más hostil, ¿no? Y por momentos también más aguerrido, porque el deporte necesita como cierta dosis de agresividad, parecería que son incompatibles estos dos mundos. Y yo creo que no, que son recontra compatibles. Creo que uno puede ser cálido, compasivo, empático, afectuoso y al mismo tiempo tener la dosis necesaria de agresividad para buscar las cosas que quiere, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, para mí ese es un poquito lo que intento, lo que me motiva. Qué bueno. Sabes que justo el otro día hablábamos con Facundo Marinucci, que yo te conté de él y demás, y también traigo de vuelta este tema, pero bueno, me parece que es muy interesante las conversaciones que tuve con este entrenador de tenis, y hablábamos como de esta ambivalencia que describía por ahí un jugador de tenis, en este caso, que decía, no, hay momentos que entro recagado a la cancha, por poner una palabra, y hay momentos que tengo ganas de matarlo al otro, digamos, como esa ambivalencia. Y Facundo lo miraba desde un lugar de la aceptación, como diciendo, vos sos ambas personas, digamos, ¿no? Y es un poco esto que decías vos, como de darle un lugar a esa versión, no quiero decir frágil, pero bueno, me sale esa palabra, y también como lugar desde aceptación, desde ese instinto como asesino del deportista, por así decirlo. Y lo relacionaba un poco con eso que decías. Pero bueno, también quería preguntarte sobre un libro que vos escribiste, que se llama, si no me equivoco, Detrás del deportista, ¿es? Claro. ¿Querés contarnos un poco de qué se trata eso? Es el primer libro, ahora la semana que viene saco el segundo, que se llama El camino del deportista. Detrás del deportista intentaba vislumbrar, lógicamente es una obviedad decir que hay personas detrás, pero a veces cuando estamos tan sesgados por el resultado del exitismo, olvidamos. Entonces, la intención de ese libro fue como ir quitando el velo, como revelando qué había detrás del deportista. Y es un poquito lo que acabamos de mencionar recién, ¿no? Toda esta parte de la vulnerabilidad. Y este segundo libro que sale ahora, El camino del deportista, justamente lo que busca es lo opuesto. Ver qué hay delante del deportista. A qué tiende, cuáles son sus mojones existenciales, sus pilares existenciales, sus horizontes, ¿no? Y yo me animo a hacer un trazado de el camino de Santiago que hice con mi mujer hace un par de años atrás y ciertos aprendizajes que tomé conciencia en el camino y llevarlos al camino del deporte, ¿no? Son 10 mojones, 10 pilares. Para mí es una especie de 10 lecciones de vida que el camino de la vida y el deporte te propone. Qué bueno. Bueno, Seba, estamos más o menos llegando al final del episodio. Una propuesta nueva que veo que incluimos ahora en el podcast es preguntarle al chat GPT que nos haga un ping pong de preguntas y respuestas. A ver. Así que vamos a ver qué sale. Perfecto, me gusta. Bueno, la primera dice, ¿qué es lo primero que le decís a un deportista cuando viene a terapia? Tengo una frase más o menos hecha que le digo. Digo que el 90% del trabajo ya está hecho cuando cruza la puerta por primera vez. No porque yo sea tan bueno, de hecho no lo soy, sino por la valentía de querer trabajarse y conocerse, ¿no? Creo que el paso más difícil es ese. Cuando decimos, bueno, ok, quiero trabajar algo, quiero descubrirme, quiero conocerme, quiero aceptarme. Eso es lo que le digo. Qué bueno. Bueno, la otra pregunta es, ¿qué diferencia a la cabeza de un jugador amateur de la de un profesional? Está buena. A veces veo que los deportistas amateurs son mucho más exigentes y tiránicos con ellos mismos que los deportistas de élite. De hecho, te propongo que vayas un fin de semana a cualquier torneo que hay en zona norte y demás de fútbol y vas a ver la poca compasión que hay con el otro y con uno mismo en entornos amateur donde hay como una cierta competitividad por querer ganar y nada más, que a veces el mundo profesional lo tiene mucho más en claro que el mundo amateur.
Dice, ¿qué frase te gustaría borrar del vocabulario futbolero? Eh, no hay nada imposible. Que es el eslogan de una reconocida marca de indumentaria deportiva. De hecho, en el libro hay un capítulo específico donde hablo sobre eso, ¿no? Creo que el deporte tiene mucho de esto como todo depende de tu voluntad, de que vos lo quieras, si lo anheles, si lo pienses, si lo visualices, si lo medites, como si el universo conspirara a tu favor por el simplemente hecho de creerlo. No, la vida no es tan fácil. No. Eso niega los condicionantes, ¿no? El voluntarismo vacío no nos lleva a otra cosa que la frustración, y creo que tenemos que tender hacia un deporte mucho más realista, menos grandilocuente, menos pomposo, más imperfecto. Bueno. Después hay otra pregunta que dice, ¿hay algo que los psicólogos deportivos todavía no estén mirando lo suficiente? Creo que a veces estamos muy pendientes del rendimiento y tenemos que todavía un poquito más mirar el contexto, ¿no? Creo que las personas somos seres sociales y lógicamente tenemos que empezar a ver la cuestión más sistémica. Hay algo por ahí que nos cuesta, nos falta, ¿no? Estudiar. Otra pregunta es, ¿se puede entrenar la confianza igual que el físico? Súper. La confianza no es otra cosa que la aceptación de aquello que somos y el conocimiento de quiénes somos. La medida que yo pueda conocerme más, estoy entablando mayor confianza conmigo. Entonces se entrena. Okay. ¿Qué diferencia por ahí podés ver entre el fútbol argentino y el europeo desde lo mental? Creo que desde el punto de vista mental están un pequeño medio pasito adelantado en referencia a nosotros. Todavía acá nos cuesta un poquito más empezar a integrar lo lúdico, el disfrute con el entrenamiento. Como que parecería que son dos caminos opuestos. Creo que ciertos países de Europa lo tienen como mucho más integrado. Decir, che, pará, no es esto o esto, es esto y esto, ¿no? Y esa es la novedad. Lo que yo digo no es, bueno, ok, que Alcaraz únicamente se dedique a ir a Ibiza con los amigos y ya, va a rendir bien. No, esto tiene que estar, lógicamente. Pero esto sin nada se derrumba, se cae. Este entrenamiento necesita una base que tiene que ver con el esparcimiento para poder desplegarse más aún. Perfecto. Después dice, ¿tenés alguna serie o película que te gustaría usar como material de terapia? De hecho la tengo y doy una clase específica sobre eso. Ted Lasso. ¿Cuál? Ted Lasso. Ted Lasso. Ok. Después dice, ¿qué aprendiste de los deportistas que aplicás en tu vida personal? Hay un montón de cosas que yo he aprendido de los deportistas. Primero, su nobleza. Creo que miden mucho a quien entregar su corazón. Ok, es una particularidad, pero una vez que lo hacen, son recontra leales y nobles. Y creo que eso es una muy linda virtud, son agradecidos también. Y lo otro, su perseverancia. Tienen Claro. una dedicación extraordinaria. Muy bien. Bueno, últimas dos. Dice, ¿qué palabra o concepto te define hoy? Y yo creo que hay dos o tres que hablarían de esta mirada, ¿no? Sentido es una, ¿no? Creo que otra puede ser integración y otra palabra aceptación. Okay, perfecto. Y la última dice, ¿qué te gustaría que te pregunten que casi nunca te preguntan? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu comida favorita? El asado. El asado. Bueno, muy bien. Bueno, nada, eso fue todo por el episodio de hoy. No sé si querés decir algo más, Seba. Yo por mi parte agradecerte. Estuvo buenísimo, aprendí un montón. Y estoy seguro que mucha gente del otro lado también. No sé si vos querés dejar una red social de contacto o algo. A veces, ¿viste? La gente quiere dejar algo. Después me dirás si lo ponemos en los comentarios. Y si no, nada de eso. Agradecerte y espero que a todos les haya gustado. Y bueno, te esperaremos la próxima. Un placer, muchas gracias. Obvio, Sebastián.blasco en Instagram. Y para cerrar, creo esto, ¿no? Como animarnos a colaborar o ayudar a que la persona, deportista, no deportista, lo que fuese que sea, pueda conectarse con el sentido más profundo de su existencia. Ok, buenísimo. Bueno, gracias, Seba. Placer. Eso fue Gracias a todo vos. por hoy. Nos vemos la próxima.